Hola, soy Miguel Zapata Ferreira, profesor de literatura, cultura, lengua. Continúo este análisis de la capacidad lingüística un poco restringida de Data. Data no maneja los modismos. Un modismo es una expresión compuesta por un grupo de palabras en la que la sumatoria total de las palabras individuales no nos aclaran el significado de la expresión. Por ejemplo, si alguien dice, fulano se ahogó en un vaso de agua, un robot como Data podría tener bien almacenado en su cerebro, su cerebro de computadora, ahogarse, vaso, agua, pero entender los significados individuales de ese modismo no lo va a ayudar a comprender fulano se ahogó en un vaso de agua, lo cual significa está tratando de resolver algo que es realmente muy sencillo, pero le ha costado mucho trabajo. Fulano se volvió un 8. Obviamente, convertirse en el sinónimo de volverse el número 8 como el significado de un número, numeración, pero volverse un 8 no significa que se convirtió literalmente en el número 8, sino que hay un cierto sentido metafórico en el que una persona tuvo mucha dificultad para ejecutar una tarea. Entonces, Data no puede procesar los modismos porque nuevamente requieren un conocimiento distinto del conocimiento de los significados de las palabras aisladas que están en su diccionario. Data también tiene dificultades con la jerga, es decir, con el argot. Si alguien dice, por ejemplo, voy a hablar con mi vicario, es posible que Data no entienda que vicario en el argot popular puede significar con mi padre, con mi viejo. Sí, hay un significado metafórico que lo conecta. Vicario es el representante de Dios en la tierra y ese es el Papa. Pero en el habla coloquial, el argot coloquial, el vicario es sencillamente el padre. Me voy a comprar unos timbas. Pues timbas son zapatos. Data no tiene, entonces todas esas variantes lingüísticas de las distintas personas que comparten una lengua. Hay argot, hay palabras que tienen un significado específico por región, por provincia, por país, y mucho peor cuando se habla una misma lengua dentro de distintos países. El argot es muy difícil para Data. Necesita un mayor cerebro, una mayor capacidad de procesar lengua. Otra cosa con la que Data tiene muchos problemas, y estos son todavía mucho más complejos para Data, son habilidades muy sofisticadas para los humanos que no tienen un computador. Incluso no siempre estas estrategias discursivas van a ser exitosas entre humanos, lo cual supone
que son bastante difíciles. Y para su explicación hay que irnos a otros textos. Por ejemplo, tenemos a Austin 1982, un libro que se llama How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con las palabras. Searle 1969, un texto que se llama Speech Act. A ellos voy a referirme para tratar de dar la explicación de por qué esto le cuesta trabajo a Data. Una de las dificultades sería el estudio de la mentira. En una mentira, el interlocutor sabe la verdad, sabe P, en su acto ilocutivo, sabe P, dice P en su acto locutivo, y en el acto perlocutivo puede intentar que su interlocutor haga algo. Por ejemplo, yo puedo decir, me levanté temprano esta mañana. Digo P. Yo sé, no P. Yo sé que me levanté tarde. Y posiblemente en el acto perlocutivo, espero que la persona haga algo. Si se levantó muy temprano, probablemente está cansado. Voy a ayudarlo con las tareas que él tiene que hacer para que pueda descansar. ¿Cómo puede un computador entender, manejar esta mentira? Tendría que tener un conocimiento del mundo, un conocimiento de la persona. Hay los textos de psicología que dicen que cuando una persona está mintiendo, hace unos gestos, mueve las manos, la cabeza, en fin, es difícil tratar de comprender esa mentira. O algo parecido a la mentira es la demagogia. El político sabe P, dice en su acto ilocutivo, sabe P, en su acto locutivo, dice P, pero el político sabe no P. Y el político espera que el pueblo haga o entienda P. Por ejemplo, si ustedes votan por mí, yo voy a acabar con el desempleo. El político sabe no P. Yo no puedo acabar con el desempleo. Dice P, voy a acabar con el desempleo. Y el pueblo que lo escucha debería entender P, él va a acabar con el desempleo. Por lo tanto, yo voy a votar por él. Es decir, tiene una fuerza perlocutiva para que funcione la demagogia. Nuevamente, ¿cómo sabe una persona que el político es un demagogo? Habría que analizar la situación específica. Está en condiciones de acabar con el desempleo, qué cosas se necesitan para acabar con el desempleo, cuál es la trayectoria de este político trabajando en la disminución o la creación de empleos. Son cosas muy difíciles aún para los humanos y es decir, que requieren más cuidado, más análisis y por supuesto van a ser muy difíciles para el robot Data. Su hermano robot sí podía entender estas cosas, según se dice en el programa. Había desarrollado habilidades humanas hasta el punto que no solamente podía comprender estas cosas, sino que podía mentir, engañar, sentir celos, sentir enojo, venganza, etcétera, etcétera.
Hay otro acto de habla interesante, es el sarcasmo. En el sarcasmo normalmente se dice lo contrario de lo que uno piensa, por eso se parecen a estos que dije antes, a la demagogia, a la mentira. Y también hay realmente un poco de humor. Y nuevamente, eh, el hablante dice, qué camisa tan bonita. Sabe, no ve, no es una camisa bonita, es una camisa fea. Y el oyente debería entender, si el sarcasmo funciona, debería entender, me está tratando de decir que no debería ponerme esta camisa porque es horrible, porque es fea. Si el oyente dice, oh, gracias por haber hecho este cumplido, el sarcasmo no funcionó. No se comprendió la verdadera intención, que era burlarse, que era criticar con un humor. Pero si al revés, si el interlocutor entiende, oh, lo dijo de una manera sarcástica, entonces cumplió su función ese acto discursivo. Nuevamente, ¿cómo se puede ser exitoso en ese tipo de estrategia discursiva? Para los humanos requiere análisis, requiere conocimiento de muchas cosas que van más allá de lo lingüístico. Por eso hay que estudiarlas bajo otros autores que estudian lengua. Ya dijimos, estos autores que he colocado aquí. Son cosas muy difíciles para que Data pueda hacerlas. También es necesario evaluar en estos actos discursivos lo que uno llamó, lo que se llamó el acto performativo, y eso lo hace Austin, es decir, ¿cuál es la verdadera situación en la que se coloca la situación, el contexto real en la que se coloca el hablante? En el acto performativo, sabemos que la persona que propone el acto debe estar en unas condiciones rituales establecidas a nivel de sociedad, a nivel de poder, etcétera. Por ejemplo, yo no puedo llegar a un país y decirle al presidente de la República, embólame, lústrame mis zapatos, limpia mis zapatos, por favor. Lo van a tomar como humor, como locura, no me van a tomar en serio. No estoy en la posición social, política, las condiciones de la sociedad no permiten que ese acto sea tomado en serio. No, no lo van a hacer. Entonces, si yo estoy en capacidad de mentir o estoy en la capacidad de usar la demagogia, ¿cuáles son las bases de la sociedad, de la convención, las relaciones de poder que se necesita comprender para poder llevar a cabo efectivamente esta comunicación? Y Data sencillamente no puede hacerlo. Data tampoco puede hacer contracciones. Cannot, can't, has not, hasn't. Dice la forma has not en vez de hasn't. Y entiendo yo también que esto se debe a que el modelo de memoria robótica del que está dotado Data es un sistema en el que las palabras le han sido almacenadas como se las almacena en un diccionario. Y entonces, una vez que se ha almacenado can y se ha almacenado not, no hay necesidad de almacenar can't. Es decir, tiene
dos entradas, una para el verbo, una para la negación. ¿Para qué tener una entrada que combine el verbo con la negación si ya están esas dos? Es decir, habría que evitar la redundancia, habría que evitar la posibilidad de meter dos palabras que son realmente la misma cosa, son iguales, solo que una se escribe por separado y la otra se escribe junta. Así que eso sugiere que la memoria de data fue creada almacenando el diccionario en el cual hay unas entradas específicas y esas no tienen que repetirse como en el caso de las contracciones en inglés. Hay muchas otras cosas que decir acerca de la capacidad lingüística de data en desarrollo, pero creo que he hecho una buena descripción hasta este punto y pues espero que les haya servido para repasar, para reflexionar o para iniciarse las personas que pues quieren tener más información acerca de cómo van los estudios de lengua, de lingüística, de semántica, etcétera. Bien, hasta la próxima.